La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro les extiende una cordial bienvenida a la presentación del libro Historia de la vida cotidiana en Querétaro, fragmentos siglos XVI al XIX, del doctor Juan Ricardo Jiménez Gómez, contando con los valiosos comentarios de la doctora Oliva Solís Hernández y el doctor José Óscar Ávila Juárez. Sean todas y todos bienvenidos. Muy buenos días. La Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Facultad de Derecho, los invita a participar en la presentación del libro Historia de la vida cotidiana en Querétaro, fragmentos, siglos XVI y XIX, de la autoría de Juan Ricardo Jiménez Gómez, servidor, con los comentarios de los profesores universitarios, la doctora Oliva Solís Hernández, buenos días, y el doctor José Óscar Ávila Juárez, buenos días. Comenzamos esta sesión académica para el conocimiento, el análisis y la reflexión de uno de los temas más interesantes de la historia queretana. La doctora Oliva Solís Hernández es licenciada y maestra en Filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro, doctora en Administración por la Facultad de Contaduría y Administración y postdoctora en Género por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Argentina. Es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC, investigadora en Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y secretaria académica de esta universidad. Sus líneas de investigación abarcan la historia regional, del patrimonio cultural e histórico, de las mujeres y de la vida cotidiana. Buenos días, pues quisiera comenzar agradeciéndole al doctor Juan Ricardo la invitación que nos ha hecho a participar comentando la obra que hoy nos presenta. De verdad que es un lujo el poder tener a investigadores como el maestro, como el doctor Juan Ricardo, quien ha sido sumamente prolífico y quien desde la historia de las instituciones, fundamentalmente la impartición de la justicia, ha hecho notables contribuciones a la historiografía queretana. De manera que el presentar esta mañana este texto resulta, por un lado, sorprendente y por otro lado, no. Sorprendente porque se aleja un poco de estas temáticas a las que nos tenía acostumbradas con sus libros anteriores, y no porque de alguna manera es derivación de esas indagaciones, de esas investigaciones que le han antecedido y que ahora nos presenta con una mirada distinta. En ese sentido, pues hay que señalar, ha sido un acierto la compilación de estos fragmentos que así ha titulado la obra, de la vida cotidiana en Querétaro en estos siglos que van del 16 al 19. ¿Por qué un acierto? Creo que gracias a la historia social, a la historia cultural, a la historia de las mentalidades, a estas nuevas líneas que se abrieron desde finales del siglo XIX y sobre todo en la primera mitad del siglo XX, fue posible poner en el escenario otras miradas, otros actores, otras formas de leer las fuentes, y eso nos da ahora como resultado la posibilidad de ver a Querétaro, la ciudad de Querétaro, la población queretana, desde otros ángulos, desde otras miradas. Y en ese sentido, pues hay que agradecerle doblemente al doctor Juan Ricardo el que se haya dado a la tarea desde el seminario en el que participó con Pilar Gonzalvo sobre la vida cotidiana, la historia de la vida cotidiana en México, y bueno, pues él de manera muy particular en Querétaro. La historia de la vida cotidiana nos permite redimensionar, revalorar cosas que
durante siglos estuvieron fuera del foco de la historia escrita así con mayúscula, de la historia de bronce, de la historia de las instituciones, de la historia política, que era lo que llevaba como la batuta, ¿no? del ser, del hacer, del pasado. Y al ponerla sobre la mesa y al redimensionarla, nos permite, decíamos, traer a colación cosas que en algún momento eran muy nimias, ¿no? Y que ahora cobran relevancia, se vuelven protagonistas en estos fragmentos de la historia queretana. Cosas como qué. Bueno, me voy a permitir tomar el libro que está aquí, porque además uno que es como fanático, amante de los libros impresos todavía, podemos palparlo. Y si vamos al índice, que es una de las cosas que todo lector casi siempre hacemos de inicio, ¿no? Vamos a ver de qué trata la obra. Si vamos a este índice, nosotros podemos ver que el libro está integrado con 10 fragmentos. Cada uno de ellos aborda un aspecto distinto de la vida cotidiana. La vida cotidiana, dice la propia Pilar Gonzalvo, es todo eso que hacemos cada día y que en su cotidianidad o en su excepcionalidad nos pueden ayudar a dar cuenta de la manera en que una sociedad pensaba, vivía, sentía el mundo. Asumiendo esa definición inicial, el doctor Juan Ricardo nos va hablando de un asunto tan básico como el abasto en el pueblo de Querétaro, el mercado, los mercaderes y las mercaderías. ¿Por qué poner el abasto en el centro de la discusión en este primer fragmento? Pues puede parecer muy simple, pero sin el abasto no viviríamos. De aquí se desprenden varias preguntas que van obteniendo respuestas a lo largo del propio texto. ¿Qué comían? ¿No? Esto de qué comimos en el pasado, algunos pueden decir, bueno, ¿y qué sentido tiene saber eso? No, es importante, porque eso da cuenta no nada más de una actividad económica, de una actividad productiva, sino de toda una manera en que se organiza el mercado, que tiene que ver con problemas, por ejemplo, como la salud, que a su vez está relacionada con la nutrición, que tiene sus orígenes en lo que comemos. Entonces, no es nimio, tiene que ver con las preguntas que nos hacemos alrededor de esas cosas que vamos encontrando en los textos y que, bueno, el doctor Juan Ricardo va recuperando para darles un sentido, para darles un orden y que nos dan cuenta de, bueno, ¿quiénes eran estas personas, por ejemplo, que están en los mercados? ¿Qué problemas se enfrentan? Porque no todo en la vida diaria es paz y concierto, también hay conflicto. Y eso está aquí presente. Otro aspecto que aborda el doctor tiene que ver con el amor. Y de nueva cuenta, ¿por qué poner el amor en el centro? Bueno, dice Pilar Gonzalvo, todos amamos, sentimos, odiamos, pero no amamos de la misma manera. El amor también es el resultado de una construcción social histórica. Aprendemos a amar como aprendemos a odiar y aprendemos a sentir y a cómo expresar esos amores o esos desamores. Pero además aquí no es solo el amor, sino es el amor de escándalo. Y eso tiene que ver con cómo se construye una moralidad en una determinada época histórica y cómo la sociedad premia o castiga una determinada manera de amar. Para eso se construyen marcos normativos, para eso se construyen reglas. Si no, no estaríamos tan preocupados por el asunto del matrimonio, por ejemplo, o por el asunto del adulterio, o por el asunto de las herencias y todo lo que viene aparejado a
las consecuencias de un amor ilícito y escandaloso. Bueno, hay que leerlo para ver qué era lo que estaba sucediendo en Querétaro en esta época en relación con estos amores de escándalo y cómo la justicia actuó para sancionar a estas personas que contravienen la norma, ¿sí? El caso, por ejemplo, de los amancebados, que ahora ya no se usa esa palabra, y lo cual también resulta bien interesante porque ya es lo más común que la gente antes de matrimoniarse se dé un espacio para probar a ver si es cierto que funcionamos como pareja. Y nadie se anda preocupando ya de que si están o no legítimamente casados, de que si están o no amancebados, o de que si son hijos legítimos, ilegítimos, expósitos o lo que resulte. O sea, hay estas maneras de acercarnos a cómo ver la sociedad a través de estas preguntas y de los documentos que va releyendo el doctor Juan Ricardo para acercarnos a estos amores de escándalo. Luego, otra cosa que viene ahí aparejada y que va casi de la mano, el asunto del honor. Ahorita el honor ya no resulta tan fundamental, pero en el pasado era motivo de vida o muerte. En el siglo XIX, tiro por viaje, la gente retaba a duelo a otra persona para resarcir el honor y la dignidad de la persona, la calidad de la persona estaba asociada al honor y fundamentalmente al honor de las mujeres. Esto nos lleva a ver otros aspectos en el orden social que tienen que ver con lo que ahora llamamos el género. Así es que honor y adulterio en Querétaro en el periodo colonial resulta muy atractivo para acercarnos a cómo pensaban en esta época el honor, cómo piensan la justicia en torno del honor, cómo se resarce el honor. ¿El honor se puede resarcir? ¿Qué pasa con las mujeres que han sido deshonradas? ¿No? Bueno, hay maneras y la justicia también ha legislado sobre cómo se puede resarcir el honor de una mujer que ha sido deshonrada y eso tiene que ver con su calidad. Bueno, otro elemento son las epidemias. ¿De qué enferma la gente? ¿De qué se muere? ¿Esas epidemias ahora existen? ¿Son curables, prevenibles? ¿Cómo se curaban? ¿Cómo se precavía la sociedad para evitar morir por causas de una enfermedad epidémica? ¿Cuáles eran esas epidemias? ¿De dónde llegaban? ¿Cómo se curaban los médicos? O sea, hay ahí toda una serie de preguntas que habríamos que hacer, sobre todo ahorita que estamos todavía cercanos de la última gran epidemia. Y vamos a ver, ¿hay diferencias? ¿Hay coincidencias? ¿Hemos cambiado nuestras maneras de conducirnos en términos de la higiene pública? ¿La normativa ha cambiado del siglo XVIII, del siglo XIX a esta época? Cuando vemos el pasado vamos a ver que hay más coincidencias que diferencias, a pesar de que estemos tan alejados en el tiempo. El temor a la insurrección. Aquí aparece otra categoría que es súper interesante, el temor. ¿A qué le teme la gente? ¿A qué le tiene miedo? ¿Qué diferencia hay entre el miedo y el temor? ¿Cómo hacemos para enfrentar esos temores? ¿Qué papel juega la religión? ¿Qué papel juegan las instituciones sociales, jurídicas, médicas, para hacerle frente a todas esas cosas que nos causan temor? Bueno, ahí hay motivos para muchas reflexiones porque también ahora tenemos miedo de cosas. ¿Son las mismas a las que les temíamos en el pasado, las que tememos ahora en el presente? ¿Las enfrentamos de las mismas formas? ¿Seguimos usando las estampitas del va de retro Satanás para alejar aquellas cosas que nos causan temor?
Bueno, hay que leer el texto para acercarnos a conocer un poco más a la sociedad queretana. Y por si esto no fuera poco, pues también habría que ver cómo en las crónicas de la época o de las distintas épocas, los cronistas van dando cuenta de lo que acontece en su día a día. ¿Qué podemos ver del pasado? A través de los ojos de quienes nos han antecedido en el tiempo y además se dieron el tiempo de escribir, porque no todo mundo escribe lo que acontece. Entonces, ¿cómo a través de los ojos de una persona miramos el pasado? Miramos lo que ocurría en el pasado. ¿Por qué destaca ciertas cosas en lugar de otras? Pues tiene que ver con cómo la gente piensa lo importante, lo digno. Y por supuesto, lo que no debe pasar a la memoria y por tanto puede estar condenado al olvido. Otro elemento que también ahora aparece mucho en las noticias es lo que ocurre en las cárceles. La cárcel es un espacio de reclusión, de castigo, pero tiene una dinámica propia. ¿Cómo era la vida en las cárceles? ¿Qué había en términos, por ejemplo, de tipos de reos por los delitos que cometían? ¿Qué pasaba con la comida? ¿Cómo eran las cárceles? ¿Son como ahora? Y podemos seguirnos planteando un montón de preguntas que habría que reflexionar y de nueva cuenta comparar. Este tipo de acercamientos resulta bien interesante si hacemos este ejercicio comparativo, porque pensemos, si dejáramos testimonio en este siglo, ¿qué dirían en el que sigue de los queretanos del siglo XXI? ¿Cómo eran las cárceles en Querétaro en el siglo XXI? ¿Cuáles eran los amores escandalosos? ¿Había amores escandalosos? ¿O ya no nos causa nada asombro o motivo de escándalo? Ahí hay todas estas reflexiones para. Otro tópico que ese nos encanta, que es la fiesta. ¿Cómo la gente se divierte? ¿Cómo se organiza la fiesta? ¿Qué se come? ¿Qué se bebe? ¿Se bailaba? ¿Qué se bailaba? ¿Quiénes tocaban? ¿Qué tocaban? ¿De dónde venía la música? ¿Qué instrumentos se utilizaban? Hay ahí todo un conjunto de preguntas que habría que hacer y que por supuesto el doctor Juan Ricardo nos va señalando a partir de los documentos que él va consultando y que nos van dando luz acerca de las fiestas. Y bueno, de esto hay testimonios muy variados, tanto en los informes que rinden las autoridades acerca de, por ejemplo, las fiestas oficiales, como aquellos que dejan los cronistas oficiales o no oficiales acerca de las fiestas, vamos a llamarlas privadas. ¿Eran iguales? Nuevas preguntas. Y finalmente, en el fragmento 10, las diversiones, fiestas y espectáculos en Querétaro. Y entonces habría que preguntarse, ¿qué diferencia hay entre diversiones, fiestas y espectáculos? Son categorías analíticas que el doctor nos va definiendo y que nos permiten distinguir, ¿sí? Que por supuesto para alguien que está empezando a estudiar la historia, los documentos, nos permiten acercarnos con otras lecturas a nuestras fuentes. Así es que, de verdad, la recomendación, ya le torcí la portada al libro, la recomendación es acérquense al libro, léanlo. Son fragmentos que se pueden leer en orden o en desorden. Pueden empezar del último y luego el del medio y luego el primero, a según les vaya dando el tiempo, la curiosidad, la gana.
Cada uno es una unidad, pero juntos constituyen un caleidoscopio que nos permite acercarnos a Querétaro en esta temporalidad que va del siglo XVI al siglo XIX. Es un texto que nos ayuda a releer, a repensar y para los amantes de la historia a consultar nuevas fuentes para tener nuevas versiones de nuestro pasado. De verdad, muchísimas felicidades al doctor Juan Ricardo y compren el libro. No van a sentirse defraudados. El doctor José Óscar Ávila Juárez es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Historia por el Colegio de Michoacán y doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco. Es docente de la Universidad Autónoma de Querétaro e investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación incluyen la historia de la empresa, la industria, el acero, la tecnología, el cine y la música. Vamos a la presentación del libro Historia de la vida cotidiana en Querétaro, fragmentos siglo XVI, siglo XIX, de Juan Ricardo Jiménez Gómez. Al final yo quedé encantado, es una obra muy importante desde el punto de vista historiográfico, es una historia de larga duración que reúne cualidades de historia de las mentalidades, pero también tiene historia social, cultural muy importante, ¿no? Sobre todo relacionado en el ámbito de información y documentos judiciales, ¿no? Que es parte del plus o de lo que aporta de una manera importante esta obra. Esta obra tiene 296 páginas y reúne, como ya se había comentado, 10 capítulos, incluyendo la introducción. Y lo importante de la introducción es precisamente el uso que se hace en las fuentes, sobre todo estas fuentes judiciales, notariales, que de alguna manera dan parte precisamente de lo social, lo político, lo económico, en este sentido de lo cotidiano, ¿no? Entonces, creo que es un acierto muy importante acercarnos precisamente a estas historias que tienen que ver con los estilos de vida, que tienen que ver con formas de pensar, formas de actuar desde que amanecemos hasta que nos vamos a dormir, y en este caso, al menos en esta parte, el esfuerzo intelectual nos retrata muy bien estos colores de la vida cotidiana. Dentro de esta idea de tratar de entender lo cotidiano, vemos varias partes de un abanico muy colorido que nos presenta Juan Ricardo Jiménez Gómez. En este caso, habría que distinguir precisamente una sociedad española, una sociedad de indios que está muy bien distinguida desde el punto de vista de las leyes, de las instituciones, y aquí se ve de una manera muy clara precisamente esta diferencia de la sociedad española, donde precisamente la República de Indios fue un elemento muy, pero muy importante, ¿no? Nos da cuenta precisamente en la parte del capítulo sobre el abasto en el pueblo de Querétaro, cómo se distingue precisamente el mercado, el tianguis, para el caso del pueblo de indios, quiénes son los comerciantes que van a participar bajo la perspectiva también de dos tipos de sociedades que están involucradas precisamente en esta aproximación de lo cotidiano a través del mercado, de los mercaderes y de las mercancías que estaban presentes desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. ¿De dónde venían las mercancías? ¿Cuáles eran los centros de distribución precisamente de tales mercancías? Creo que hay una aproximación bien importante que nos va marcando el autor. Por ejemplo, el caso de que los tianguis duraban 5 días y estaban ubicados en un lugar central que precisamente se especificaba
en cuanto a que se iba a establecer este tianguis, ¿no? Creo que eso es muy interesante y al final nos abona precisamente para entender estos procesos olvidados desde el punto de vista de la academia, y que ahora en esta parte que nos presenta el autor, pues nos damos cuenta de que hay complejidades, hay singularidades también, y que pues nos dan una idea de que el pasado presente están muy pero muy comunicados, ¿no? El caso de los amores de escándalo, que es el tercer apartado según lo que yo fui revisando, creo que al final es bien interesante porque el autor mismo nos señala que hay 134 causas criminales del siglo XVI en adelante, y donde se encuentran 28 expedientes que hablan precisamente del delito de amancebamiento, ¿no? Creo que era un escándalo precisamente, y eso es parte de la cultura, del sistema de creencias, la relación y pues la cuestión del matrimonio como algo sagrado desde el punto de vista de la religión y las familias, ¿no? Entonces, al final nos presenta también la distinción en torno al trato. No es lo mismo cómo participa en este delito del amancebamiento el hombre que la mujer. Entonces son cuestiones bien, pero muy interesantes, y eso también nos alude a ir interpretando o haciendo una comparación con el presente, ¿no? Cómo ahora está tipificado, cómo ahora la sociedad señala, cómo ahora hay un escándalo o no bajo esa perspectiva del amancebamiento, que era una práctica que, si bien estaba castigada, era muy frecuente, según la aproximación que nos está haciendo el autor. Y eso es bien interesante, ¿no? Y el trato que los indios tenían con respecto al amancebamiento y las diferencias cualitativas que se tenía con respecto a los españoles, ¿no? Estamos hablando de una sociedad diferenciada desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la aplicación de las instituciones, y yo creo que por medio precisamente de esta interpretación, de este acercamiento, nos damos cuenta de tal diferencia que se estaba llevando a cabo. El honor, el adulterio son temas que implican un lenguaje judicial muy pero muy concentrado, y yo creo que cuando nos definen qué es honor y cuando nos definen qué es adulterio en el Querétaro de la colonia, yo creo que al final nos va definiendo también cómo implica el matrimonio en este sentido, cuáles son los casos donde el marido fue ofendido, cuáles son los casos donde la esposa fue ofendida, y creo que es algo bien interesante, ¿no? Incluso dentro de las instituciones religiosas eclesiásticas del momento, era mejor que se reconciliaran a que hubiera una separación por el qué dirán, ¿no? Entonces se cuidaban mucho las formas, y era parte también de conservar el honor de una manera intacta. Creo que al final eso es bien importante. No era ese trato igual en el caso de los indígenas, no, y sobre todo la parte esa de donde eran acusados precisamente los indígenas de cometer adulterio. Sí había una práctica muy, pero muy diferenciada en este sentido, ¿no? Y cómo funcionaban precisamente las instituciones que castigaban el adulterio. Estamos hablando del alcalde provincial de la Santa Hermandad, estamos hablando del comisario del Tribunal de Santo Oficio. Creo que al final la infidelidad conyugal era mal vista en la colonia, y sobre todo también tiene que ver con cuestiones cotidianas, ¿no? ¿Cuál era la relación del marido? ¿Cuál era la relación de la esposa en la casa? Y son elementos que saltan cuando hay un delito como el adulterio, y que va a ser perseguido desde el punto de vista de las oficinas, desde el punto de vista del Poder Judicial. Y creo que aquí pues nos da mucha pauta para ir entendiendo estos elementos que por mucho tiempo estuvieron ocultos, pues, porque al final conocíamos los procesos políticos, los procesos económicos, pero no cómo se daba en la habitación, cómo se daba en la casa el comportamiento de la familia. En este caso creo que es un acercamiento muy necesario para ir entendiendo lo complejo que puede ser el matrimonio
lo complejo que puede ser la relación y la educación entre los padres y los hijos, ¿no? Un quinto elemento que está presente en el libro es la cuestión de las enfermedades. Creo que al final nos da pauta para ir entendiendo de que las enfermedades son parte de estos procesos de larga duración, y en este caso aquí empezamos a analizar sobre todo el siglo XIX, y sobre todo porque están registradas, sobre todo porque hay instituciones que van a atender, sobre todo porque hay esa necesidad de prevenir y de estar atento a la llegada de enfermedades como la viruela, como el cólera morbo, sobre todo esa afectación que se dio en 1833, ¿no? Entonces, al final, estas pautas de cómo se atendían, qué tipo de medicina se empleaba y cuáles eran las necesidades de atención para los enfermos, nos lo está contando de una manera muy interesante el autor, y eso es algo que vale la pena consultar y sobre todo cranear, dirían algunos, los otros dirían reflexionar para tratar de entender precisamente que mucho de lo que ocurría en el siglo XIX sigue ocurriendo, y sobre todo con la pandemia que acabamos de dejar hace algunos años, ¿no? El caso de la insurrección también me llamó muchísimo la atención, que tiene que ver cómo los indios de Tolimán se enfrentan por tierras a los hacendados en 1806, y yo lo que destaco de esto es precisamente el temor a una insurrección general. Al final yo creo que el límite de tolerancia de los pueblos de indios para allá, a principios del siglo XIX, ya era muy limitado, ya estaban al borde, como dirían otros autores, de una rebelión, y este tipo de acciones de control, de prevención y detenciones que se da en este caso de los indios de Tolimán en 1806, nos habla precisamente de una posible guerra. ¿En qué sentido? Habría que verlo bajo la perspectiva de que ya conocemos el desenlace, ¿no? Pero es muy interesante precisamente la forma en que se va a reprimir, la forma en que se va a buscar mantener el orden por parte de las autoridades españolas. El caso de José Javier Argomanis creo que es bien interesante. Yo creo que aquí nos da una vuelta desde el punto de vista de la cotidianidad en aspectos públicos, algunos privados, pero una cosa que resalta precisamente de la interpretación de Argomanis es que refiere sobre todo a la élite queretana, ¿no? Menciona algunos elementos que refrescan precisamente la continuidad de una separación de clases que todavía persiste en el siglo XIX, pero también al mismo tiempo nos presenta algunas festividades en común, algunos eventos donde nada más la élite está invitada, y eso al final es interesante. Una cosa que me llamó muchísimo la atención es cómo va registrando los fenómenos meteorológicos, climáticos. Eso para mí es como tratar de innovar esos temas y tratar de insertarlos en la vida cotidiana, y es lo que el autor nos está pues llenando de muchas ideas y buscando interpretar precisamente estos aspectos cotidianos, pero con un impacto muy fuerte en ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales. El caso de las cárceles en Querétaro en el siglo XIX, creo que aquí es uno de los capítulos más completos en cuanto al tipo de datos, al tipo de información y reflexión que se tenía en torno a las cárceles bajo la mirada del autor. Él analiza precisamente lo que significa ser un reo, lo que significa el delito, lo que significa la pena, lo que significan las cárceles, estos lugares de recreación. Al final nos emite un punto de vista sobre que la cárcel es una habitación, una vecindad y una convivencia forzosa de individuos a quien el Estado condena, segrega y recluye. Creo que al final es algo bien interesante este punto de vista, y yo creo que a cualquier lector que se atreva a leer precisamente lo que nos está presentando el autor, le va a llamar mucho la atención. Al final, hasta que no nos cuentan precisamente cómo es
la vida en las cárceles, entendemos precisamente a aquellos que están recluidos y que viven un estilo de vida muy diferente al que tenemos nosotros que estamos en libertad, ¿no? Entonces, lo que se vivió en el siglo XIX no es nada distante de lo que está pasando en tiempos actuales, y creo que para eso la historia nos está educando, para entender precisamente esos problemas en el presente. Entonces, esto es algo que a mí me llamó muchísimo la atención, la forma de organización, la forma de división del trabajo, desde ámbitos como la alimentación, cuestiones morales, todo está implícito en este análisis bajo la perspectiva precisamente de la mirada muy quisquillosa por parte del autor, ¿no? Tanto el capítulo 9 como el capítulo 10 también me llamaron muchísima la atención, porque al final la sociedad se divertía, ¿no? Creo igual, insisto, hay una diferencia en torno a qué tipo de diversiones eran para la élite y qué tipo de diversiones era para los demás, si queremos denominarlo el pueblo. Y en esto pues hay diferencias que igualmente cuando hay festividades religiosas hay un punto de unión que también llama la atención, pero cuando ya hay festividades que yo consideraría de clase, también hay distancias en torno a este tipo de relajación, de distensión que se llevaba a cabo precisamente en el Querétaro del siglo XIX, ¿no? Nos habla el autor de una manera también muy acertada de las corporaciones como la cofradía, que era precisamente la institución que presidía, que organizaba, que financiaba las fiestas, sobre todo de corte religioso, que se llevaban a cabo en la entidad. Creo que al final hay un análisis sobre la vida cotidiana en este sentido de la distensión, del ocio social, que nos está dando cuenta de un Querétaro que desconocíamos. Entonces, por eso la necesidad de leer este libro sobre la vida cotidiana, para poder acercarnos precisamente a estas formas de sentir, estas formas de emocionarse por parte de los habitantes de este espacio queretano, ¿no? Por otro lado, el último capítulo, diversiones, fiestas, espectáculos en Querétaro, ahí me llamó muchísimo la atención los fandangos, que también eran una especie de bailes populares, que eran pues los espacios adecuados para que la mayor parte de la sociedad queretana se divirtiera y canalizara precisamente su tensión, su estrés, y que pudiera negociar la vida cotidiana de una manera más solidaria, más armoniosa, ¿no? Al final creo que eso es parte también de ir entendiendo que la sociedad queretana era diversa, y que necesitaba divertirse, ¿no? Por otro lado, también nos menciona el autor casas de juego como el Templo de Baco y el Niágara, que también eran como lugares donde se bebía, donde se distraía la gente, donde al final pasaba el tiempo de una manera pues muy relajada, ¿no? Creo que este tipo de espacios siempre han existido, y aquí nos los anuncian y nos los presentan de una manera muy atractiva. Entonces, yo ahí estoy encantado con este tipo de acercamiento, porque al final el pueblo también siente, el pueblo se emociona, y el pueblo o la sociedad de manera general también busca formas de evadir, aunque sea efímeramente, sus presiones del cotidiano, ¿no? Y en este caso estos lugares eran una distensión excelente para los habitantes de Querétaro de ese tiempo, ¿no? Por otro lado, ya terminando, están esos espectáculos de élite como el teatro, el banquete y la ópera, ¿no? Creo que al final es parte también de esa tradición de espectáculos, de esparcimiento que todavía perduran en el Querétaro del siglo XXI, y que eso también nos remite a que hay una larga tradición, una larga historia precisamente de esparcimiento por parte de los sectores sociales de aquí de la ciudad de Querétaro, ¿no? Por todo lo anterior, es necesario leer el libro que hoy se presenta,
para conocernos a nosotros mismos desde el pasado cotidiano. Muchísimas gracias. El doctor Juan Ricardo Jiménez Gómez es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro desde 1983. Fue investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y participó en el Seminario de Historia de la Vida Cotidiana en el Colegio de México entre 2000 y 2012. Ha publicado como autor, coautor o coordinador más de 60 libros sobre la historia de Querétaro. Quiero agradecer cumplidamente la intervención de los comentaristas, la doctora Oliva Solís Hernández y el doctor Óscar Ávila Juárez, por sus comentarios generosos, pero también las reflexiones que han vertido sobre esta obra, que es efectivamente una reunión de diversos ensayos que la mayoría han sido publicados, pero que era preciso darles una unidad para presentar una panorámica de la historia de la vida cotidiana. Muchísimas gracias por su lectura, que además entiendo les ha llamado mucho la atención y los convoca a fomentar desde la cátedra, desde la investigación, nuevos ejercicios, en tanto que somos docentes de esta alma mater, para que otros profundicen, amplíen y reflexionen sobre la temática que se aborda en esta obra. Yo quisiera decir algo en torno a un aspecto general de la obra que he dejado asentada en la primera parte del libro, que es como una metodología, como una serie de guías para poder hacer historia de la vida cotidiana. Bien lo decían los doctores hace unos momentos, que la lectura, ¿de dónde sale el dato? No es algo que podemos contabilizar y decir, bueno, pues aquí tenemos tantos documentos y aquí está este hecho. Tampoco es algo que haya sido recogido en un documento, en una memoria, como sería la memoria gubernativa o la descripción de ciertos procesos sociales, como la conspiración, que hoy tiene una gran ruta de investigación, sino que son datos desilvanados, aislados, que hay que recuperar de un corpus documental que es muy extenso. De ahí que el libro solo sean fragmentos, porque se analiza una figura del siglo XVI, pero ya no se analiza en los siguientes. O analizamos la fiesta en el siglo XIX, pero no analizamos la del XVI. Entonces hay rubros que están ahí abiertos. El material está efectivamente en fuentes primarias. No se puede hacer una historia de la vida cotidiana sacando narrativas de obras de vida cotidiana, porque la vida cotidiana es una historia local, es una historia propia. Aparte, como dicen, una historia que no era historia. ¿A quién le interesaba el acontecimiento que no es de la vida de los héroes o de los grandes procesos históricos, ¿no? La gran historia. Esto surgió apenas a mediados del siglo pasado en Europa, en los estudios de esta parte del ser, del sujeto, del individuo, en el transcurso de su vida, la vida cotidiana. Entonces, cómo va desarrollando en su existencia el hombre, satisfaciendo sus necesidades, teniendo sentimientos, creencias, valores, y creo que la única forma de construir una narrativa acerca de la historia cotidiana es acudir a las fuentes primarias. Y ahí están, venturosamente, una de las grandes riquezas que tiene Querétaro,
es un acervo documental extraordinario. Extraordinario desde el siglo XVI, de la octava década del siglo XVI, pues prácticamente hasta la actualidad, donde se encuentra ahí, donde se plasmaron, ya sea en vía judicial o en los informes que se rendían al Poder Ejecutivo. Ahorita que mencionaba el doctor Ávila lo de la fiesta, recuerdo un dato que vi recientemente, de dónde sacaban recursos los ayuntamientos a principios del siglo XIX. En Cadereyta se cobraban 4 reales, es decir, medio peso, por un permiso para hacer un fandango. Entonces, a través de ese tipo de ingresos se sostenía el quehacer del ayuntamiento. También cobraban por la licencia para herrar los ganados, por el corral del concejo de los animales dañeros que se metían a comerse las mazorcas a las milpas, y algunas otras licencias que otorgaba el ayuntamiento. Entonces, en donde quiera, y eso es informe de Poder Ejecutivo, o sea, Poder Ejecutivo es la fuente más amplia, y hay muchas narrativas que van en un oficio de un prefecto al gobernador, donde le dice, pero no te recuerdo, las costumbres en Tolimán, en Semana Santa, no lo abordo aquí porque no toqué el tema de la muerte, en otro libro. En la época de difuntos, los indígenas desenterraban a los muertos, los limpiaban y los llevaban a misa de cuerpo presente al templo. Imagínense. Bueno, pues es un rito funerario, y eso está en Fondo Poder Ejecutivo. Vaya, quiero concluir pues exhortando a los estudiantes, a los profesores, para que profundicen en este estudio de la vida cotidiana, que es apasionante, que es interesante y que nos permite, como hoy se ha dicho aquí, reconocer que no somos tan diferentes a como eran los queretanos en los siglos anteriores. Les doy a todos mi gratitud por su atención, a los presentadores por sus palabras y a la universidad por promover la publicación de este tipo de obras de historia queretana. Buenos días. La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro les agradece su valiosa participación y los invita a continuar atentos a nuestras próximas actividades académicas y presentaciones virtuales. Que tengan un buen día.